Hoy vamos a finalizar con la serie de predicaciones de las epístolas pastorales. Estamos con la carta a Filemón y hoy vamos a cerrar esta carta. Y quisiera recordarles brevemente cuál fue el propósito por el cual esta carta fue escrita. Recordemos que esta carta tiene tres principales actores. Está Pablo, Filemón y Onésimo. Filemón era una persona, un ciudadano romano con una buena posición en Roma, que conoció a Pablo en uno de sus viajes a Éfeso, y Pablo le predica la verdad y Filemón conoce al Señor. Filemón se convierte en un hijo de Dios y empieza a congregarse en una iglesia en casa. Esa iglesia en casa era del hermano Epafras y Filemón se convirtió en líder de esa iglesia en casa. Estuvo allí liderizando y, como le comentaba anteriormente, Filemón tenía una buena posición como ciudadano romano, un buen estatus. Y como tenía un buen estatus, tenía un esclavo llamado Onésimo. Este esclavo, la palabra no especifica cuál fue el daño que le ocasionó a Filemón, pero hubo un daño que le hizo Onésimo a Filemón. Probablemente lo robó, lo estafó. Algo sucedió que trajo como consecuencia de que Onésimo huyera de casa de Filemón. Siendo esclavo de Filemón, se va de su casa. Mientras estaba fuera de casa de Filemón, un día estuvo visitando a Pablo en Roma mientras estaba detenido. Y Pablo le predica la verdad. Pablo le predica la verdad que transformó la vida de Onésimo. Ahora Onésimo también cree en el Evangelio, cree en Cristo, entiende la verdad y se convierte en un hijo de Dios. Y se convierte en un hijo de Dios útil para la obra. Tan útil que Pablo lo quería para él. O sea, quería que se quedara con él como un fiel colaborador. Pero Pablo sabía que había un asunto no resuelto con Filemón. Y le escribe esta carta a Filemón con el propósito específico de que Filemón perdonara a Onésimo y lo recibiera no como su esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y no solamente esto, Pablo también ahora dice que él está dispuesto a pagar el precio. Hoy vamos a darnos cuenta de que Pablo, en este mensaje que vamos a ver el día de hoy, dice: yo pagaré la deuda que tiene Onésimo contigo, Filemón. Lo que nos lleva a un término que se conoce como redención. Redención es el acto o el hecho de pagar algo para liberar de la obligación a otra persona. Alguien está oprimido, en cautiverio, en una obligación que no puede pagar, viene alguien y paga la deuda por esta persona y lo libera de esa deuda. Eso es lo que se conoce como redención y ese es el título de esta prédica. Redención. Y cuando conversaba con mi esposa durante la semana sobre la enseñanza, que muchas veces lo hago, pensando en la introducción más favorable para entender esta enseñanza, ella me dijo: tienes una redención bíblica, que es la redención de Oseas y su esposa. Y esta historia de Oseas y Gomer está relatada en el libro de Oseas. El Señor mismo le pide a Oseas, al profeta Oseas, que se case con una prostituta para demostrar y reflejar cómo es esa relación entre el pueblo de Dios con el mismo Señor, cómo el pueblo de Dios se va tras ídolos y abandona a Dios. Oseas obedece a su señor, se casa con Gomer, tienen hijos y al pasar del tiempo Gomer vuelve a su antigua realidad. Se va tras sus amantes y quiere lo que ellos le dan, sus bienes, sus riquezas, sus materiales, y cae en una necesidad tan baja y tan profunda nuevamente que se convierte otra vez en una esclava. Lo que trae como consecuencia de que el Señor habla con Oseas nuevamente y le dice: ve y busca a tu esposa. Haz la redención con tu esposa. Y Oseas obedece al Señor y la busca y paga un precio por ella. Paga unas monedas de plata
paga también una cantidad de pan, una cantidad de vino, y no solamente que paga por ella y la libera, sino que esa relación vuelve a estar como estaba antes. Él la recibe nuevamente como su esposa. No solamente la redención, la redención bíblica es liberar al que está oprimido, al que está en cautiverio, sino que va mucho más allá, va en la reconciliación de cómo estaba la situación, aún mucho mejor de cómo estaba antes. Eso lo vamos a ver hoy a profundidades, y por eso el título de esta prédica es Redención. Y vamos a recorrer Filemón en su único capítulo, los versos del 8 al 25. Pero primero, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender la profundidad de esta palabra tan hermosa que puso para nosotros el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que podemos estar aquí aprendiendo una vez más. Te pido que nuestros ojos espirituales sean abiertos para comprender tu verdad, para que sea edificada nuestra vida y que sea transformada nuestra mente para cambiar nuestra manera de obrar. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a ponerla en práctica, y permíteme ser un instrumento tuyo para llevar tu verdad. Úsame en mi debilidad, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro hermano. Amén. Dice así el texto: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes a mí, pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Como verán, unas líneas muy emotivas y un ruego de amor súper interesante. Y al recorrer todo este texto, vamos a llegar a la idea principal de este mensaje, y es que ser redimidos por Cristo nos permite vivir en obediencia y comunión. Ser redimidos por Cristo nos permite vivir en obediencia y comunión. Y para llegar a esta conclusión, he dividido este sermón en 4 partes, en 4 piezas. La primera es un ruego por reconciliación, los versículos del 8 al 9, incluyendo el 17. La segunda es la nueva identidad del redimido, versos del 10 al 16. La tercera, el precio de la redención, versos 18 al 20. Y la última, la vida nueva del redimido. 4 partes, un poco extenso el pasaje,
pero que puede ser recorrido con mayor facilidad por la historia que hay detrás de él. Iniciamos entonces con la primera parte de esta estructura, que es un ruego por reconciliación, que está contemplado en los versos 8 y 9, inclusive el 17. En esta primera parte, hermanos, nos encontramos con Pablo haciéndole la solicitud formal a Filemón, un ruego de amor. Y lo primero que vemos aquí es que Pablo no está apelando a su rol apostólico de autoridad. Él tranquilamente le pudo haber dicho a Filemón: ¿sabes qué, Filemón? Yo soy apóstol de Jesucristo y te ordeno de que perdones a Filemón y que lo tomes como un hermano. Pablo tenía la autoridad y la jerarquía suficiente para exigirle a Filemón que hiciera cualquier cosa en Cristo. Pero no hizo esto. Es la primera vez que Pablo en sus cartas no se describe como un apóstol, sino que él se describe como un prisionero de Cristo Jesús. Y la razón fundamental es porque él quiere estimular y persuadir a Filemón a que por medio de sus convicciones y el amor que él ha entendido que tiene en Cristo Jesús, pueda obrar y glorificar a Dios perdonando a Onésimo. Eso es lo que está buscando Pablo. Eso es lo que Dios inspiró a Pablo para que hiciera por medio de esta carta. Por eso es que el apóstol no se impone, sino que le hace un ruego de amor. Y le pide que recibe a Onésimo como su hermano. Dice así: si me tienes, el versículo 17, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Pablo se presenta como un prisionero de Cristo, porque él reconoce que a causa de Cristo él está pasando por lo que está pasando. Si estoy preso, es por causa de Cristo. Si estoy sufriendo, es por causa de Cristo. Estimulando a que Filemón caiga en cuenta de que si le toca sufrir y pasar por este proceso doloroso de perdonar a Onésimo, aun cuando él se fue a la fuga, aun cuando él lo robó, si tiene que padecer esto a causa de Cristo, por amor a Cristo, entonces bienvenido, porque no es comparable con las prisiones que está viviendo Pablo. Entonces, poco a poco Pablo, durante toda la carta, ha ido estimulando, porque es la segunda vez que le dice que él es un prisionero. Lo dijo al principio de la carta y ahora lo menciona otra vez: prisionero de Cristo Jesús. Y esta solicitud de Pablo, hermanos, no solamente es un ruego de amor, sino es que es la vivencia práctica del evangelio. Es una solicitud de reconciliación. Porque si lo trasladamos esto al evangelio, nos damos cuenta de que nosotros también éramos ese Onésimo. Éramos ese pecador que estaba lejos del Señor. Y que gracias a Cristo Jesús, nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Él intervino para reconciliarnos directamente con nuestro Señor. Dice 2 Corintios, que fue el pasaje que leyó el pastor Jorge esta mañana en la liturgia. 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 al 19. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. Pablo, en pocas palabras, en ese ruego de amor, le está solicitando a Onésimo: reconcíliate. Esa gracia que fue impartida de parte de Dios en la vida de Filemón, esa gracia es la misma que Pablo le está pidiendo que tenga con Onésimo. De allí lo importante de esa coinonía que vimos la semana pasada, de esa comunión que tienes directamente con el Padre, que se va a esparcir y que tiene resultados también con los hermanos. Si Filemón estaba en comunión directa con el Padre, si Filemón estaba consciente de todo lo bueno que tiene en Cristo, esta solicitud iba a obedecerla. Iba a obedecerla. Y de hecho lo veremos más adelante, la confianza que tiene Pablo en la obediencia de Filemón, por esta relación que tiene. Y esta solicitud es una solicitud que viene a romper el molde de la cultura y de las posturas sociales para la época. Porque Onésimo era un esclavo. Y para la época,
Un esclavo no era considerado ni siquiera una persona, era considerado un bien. Era como una herramienta que hablaba. Básicamente eso, no tenía derechos. Y esto lo complica mucho más, porque Onésimo no solamente era un esclavo, sino que también robó y estafó a su dueño. Y no solamente que robó y estafó, se fue de la casa, huyó. Entonces, culturalmente hablando, Filemón podía marcar con hierro candente a Onésimo para torturarlo, para disciplinarlo, para castigarlo. O Filemón también podría llevarlo a la muerte, causarle la muerte producto de su desobediencia. Pero el evangelio trasciende culturas, trasciende estratos sociales, condiciones sociales, trasciende todo, hermanos. Y esta solicitud viene a romper el molde de lo que consideraban antes y viene a pedir que perdonen a un esclavo que ni siquiera tiene derechos. Y que no solamente lo perdone, sino que ahora lo trate como un hermano en Cristo. Una solicitud muy complicada, hermanos. Muy poco complicada porque para la época esta división de los estratos sociales y culturales estaba muy marcada. Hoy en día también hay cierta división. Incluso, producto del pecado, muchos quieren ahora incluso poner y que diversidad de géneros, cuando sabemos que hay dos nada más. Pero el punto está que una vez que nosotros creemos en Cristo Jesús, esas condiciones sociales desaparecen, porque a Dios lo que le importa realmente es saber si tú eres un hijo de Dios o no lo eres. Para Dios no hay esclavo, ni judío, ni griego. Para Dios lo que realmente le importa es saber si tú eres su hijo o no eres su hijo. Dice Gálatas, capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No importa lo que era Onésimo para el mundo. Lo que importa es lo que Él hizo por nosotros. Tenemos una nueva identidad. Nos convertimos en hijos de Dios, lo que nos lleva al segundo bloque, la nueva identidad del redimido. Onésimo era un esclavo que se había portado mal con Filemón. Lo había robado, lo había estafado, había huido. Pero cuando tuvo su encuentro con Pablo en la cárcel, Pablo le predicó la verdad. Trajo como consecuencia todo esto que se arrepintiera Onésimo, creyera por medio de la fe y se convirtiera realmente. Y ahora Onésimo era una nueva criatura en Cristo. Era una nueva persona con un nuevo propósito, al igual que tú y yo cuando creemos en Cristo Jesús. Dios nos da un nuevo propósito en la vida que es glorificar al Padre con nuestras acciones. Ese es nuestro propósito principal. Glorificar al Padre con nuestra vida y con nuestras acciones, obedeciendo su palabra, congregándonos, teniendo comunión y pareciéndonos cada día más a Cristo. Entonces ahora Onésimo pasó de ser un siervo inútil para Filemón a un siervo útil. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, las cosas viejas ya pasaron. Ahora tenemos un nuevo propósito. Ahora somos realmente útiles. Y a mí me sorprendió ese término de utilidad. Porque cuando pienso en la vida de Onésimo, digo, pero ¿cómo un esclavo va a ser inútil si un esclavo ayuda en la casa, ayuda en la siembra, obedece cada una de las cosas que le dice su amo? Terrenalmente hablando, un esclavo no es inútil. Pero Pablo estaba viéndolo más allá, estaba viendo en la utilidad que él tenía para el reino, que es lo realmente importante. Entonces, vemos como Onésimo ahora sí es útil para el reino, porque se ha convertido y tiene un propósito ahora de glorificar a Dios. Incluso era tan importante su obrar en el reino que Pablo quería quedárselo. Pablo como que, bueno, quiero quedármelo conmigo para que me ayude, para que sea mi fiel colaborador, pero sabía que había un asunto pendiente por resolver. Y le manda esta carta a Filemón con ese propósito de que se perdonen. Hermanos, pensar en esto de la utilidad, podemos llegar a la conclusión de que
si tú no crees en Cristo Jesús, si tú no entiendes el valor de su sacrificio, su muerte, su resurrección, te arrepientes, crees en Él por medio de la fe, entiendes que tenemos un Dios justo y que tú merecías un castigo, y cada una de las partes y elementos que componen el Evangelio, y Dios hace la obra en tu vida y cambia tu corazón. Si tú no entiendes esto, tú puedes tener mucha prosperidad, pero eres un inútil a los ojos de Dios. Eres un inútil a los ojos de Dios. Tú puedes tener mucho dinero, puedes tener muchas posesiones, puedes irte de increíble en la manera profesional, puedes tener millones de carreras, doctorados, puedes tener lo que tú quieras, una familia maravillosa, pero si tú no crees en el Hijo de Dios y en lo que hizo por nosotros, eres un inútil a los ojos de Dios. Lo que te hace útil a los ojos de Dios es que tu vida sea un reflejo de lo que creas y glorifiques al Padre en todo lo que haces. De allí viene nuestro verdadero valor, nuestra verdadera utilidad. No en lo que tú hagas, en lo que te esmeres, realmente hablando. No, tu verdadero valor está en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por ti. Ahí eres realmente útil. Entonces, tenemos hermanos como nosotros que muchas veces no somos útiles para el reino. Estamos siendo útiles para el reino, estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere que hagamos, estamos siendo útiles para la iglesia, o estamos más ocupados de las cosas terrenales. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Cristo no murió para que tú continúes la vida como tú quieres vivirla. Cristo no murió para que tú sigas con tus afanes terrenales, preocupado por lo que tienes que hacer, por lo que quieres alcanzar. No, hermanos. Cristo murió por ti para darte libertad, y que tú utilices esa libertad para glorificar a Dios, para obedecerlo a Él, para ser cada día más como Cristo. Ese es el verdadero propósito de nuestras vidas. El verdadero propósito de nuestra vida es ese, hermanos. Este sacrificio, esta redención que tuvimos por medio de Cristo, que nos trajo libertad, tiene un precio. Tiene un precio muy grande que tuvo que ser pagado en la cruz del Calvario. Lo que nos lleva al tercer bloque, el precio de la redención. Esta redención no es gratuita, como lo vimos en el inicio de nuestra enseñanza. La redención es el acto y el hecho por el cual una persona paga el precio y libera de la deuda a otra persona, libera del cautiverio, de la opresión, de la obligación, mediante el pago de un precio. Si esto es así, Onésimo tenía o no tenía una deuda pendiente con Filemón. Sí la tenía. ¿Quién iba a pagar el precio entonces? Pablo, miren lo que dice. Si me tienes a mí por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna manera, en alguna forma, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Llegamos en este punto al clímax, al punto más relevante y más apasionante de este texto, y es cuando Pablo, con mucha efusividad, dice: ¿sabes qué? Si Onésimo te debe algo, yo pago. Yo pago, dice, con mi propia mano escribo esto, yo pagaré. Estaba dispuesto a redimir a Onésimo, a hacer esa redención, a pagar la deuda de Onésimo para que sea libre. Lo mismo que hizo Cristo Jesús por nosotros. La deuda que tú y yo teníamos, hermanos, producto del pecado delante de Dios, era impagable. Nosotros no podíamos pagarla. Si estuviésemos nosotros delante del tribunal de Dios, llegará un momento en el que tú y yo no vamos a estar en este plano y vamos a estar delante del tribunal de Dios, delante del Dios y el juez justo, con todo nuestro expediente disponible, con todos nuestros pecados allí en el estrado, disponible para que ese juez justo declare una sentencia.
¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando en el expediente se encuentren millones de pecados? Muchos pecados, innumerables pecados. Una lista incalculable, hermanos, todos los pecados que cometemos a diario, tú y yo. Y estamos delante de un juez y de un Dios que es totalmente justo. Merecemos un castigo, pero de calle. O sea, obligados merecíamos ser castigados. Pero aquellas personas que crean en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, que murió y resucitó, que se entregó en la cruz del Calvario y que recibió el pago que tú merecías a causa de tu pecado, si tú crees en eso y te arrepientes y crees por medio de la fe, ese día tendrás un abogado en ese juicio, que es Cristo Jesús, que te va a representar y va a decir, todas esas pruebas que están en ese expediente, yo las pagué. Cárgala a mi cuenta. Yo las pagué. Nuestro verdadero intermediario, Cristo Jesús, hermanos, el cual siendo bendito y perfecto, se hizo maldito e imperfecto en la cruz del Calvario por nosotros. El cual siendo Dios, no tuvo su condición de Dios como algo a cual aferrarse, sino que se despojó de sus privilegios divinos y bajó y se hizo hombre, hermanos, por nosotros. Se humilló en obediencia hasta el final, obediencia de cruz, obediencia de muerte, se entregó a sí mismo por nosotros. Y como Él no merecía morir, Dios le devuelve la vida. Y ahora está vivo, sentado a la diestra del Padre, y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, y toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que creemos nosotros. En el maravilloso nombre de Jesucristo, el cual hizo una redención sobre nosotros, el cual nos redimió realmente y nos dio una nueva oportunidad para dejar de ser esclavos del pecado y librarnos de la muerte. El maravilloso mensaje de salvación, la expiación de nuestros pecados reflejadas en esta carta por medio de Pablo, que dijo que iba a pagar por la cuenta de Onésimo. Esto, hermanos, refleja algo importante, y es que tú y yo a diario tenemos la oportunidad de vivir el evangelio con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Tenemos que poner en práctica el perdón, tal y como fuimos nosotros perdonados. El Señor te perdonó. Y no solamente te perdonó, te reconcilió directamente con su Padre. Y no solamente te reconcilió, sino que te dio una nueva vida y una nueva identidad. Te dio un nuevo propósito. Te dio algo mucho mejor de lo que ya eras antes. Ese perdón, esa recepción del daño que tú recibes cuando recibes un castigo de ese familiar, de ese amigo, de esa persona, cuando tú lo recibes y pasas por alto esa ofensa y decides perdonarlo, no solamente se queda allí. Es también la reconciliación y la restauración y la armonía de esa relación a como estaba antes, incluso mucho mejor de como estaba antes. Es el momento, hermanos, en que cada uno de nosotros restablezca la relación matrimonial que hay en su hogar. Que vivan el evangelio de lo que han creído, que se perdonen los esposos. Que piensan, sí, yo lo perdoné, pero no es cierto, hermanos, porque lo evidencias con tu vida, sigues sin reconciliarte, sigues sin dormir en la misma cama, siguen sin tener intimidad, siguen sin amarse realmente. Perdónense de verdad, perdónense con los padres. Aquellos padres que nos causaron tanto daño, producto de su inexperiencia, producto de que así también ellos mismos fueron criados y formados, o producto de su pecado y su maldad. Pero perdónenlos también, reconcíliense con ellos, reconcíliate con tu iglesia, con tus hermanos que te rodean, que muchos te hacen daño y tú dices, es que estos hermanos ponen en práctica lo de 70 veces 7 porque se equivocan tanto que ya siento que no aguanto más. No aguanto más. Hermanos, reconcíliate, vive el evangelio, perdona, pasa por alto la ofensa y reconcíliate con ellos. No tomes en cuenta, no tengas una lista de cuántas veces te han fallado, no.
El que ama como Cristo no tiene en cuenta todas esas listas. No, que tú me fallaste todo esto. Hermano, pasó. Perdona, restaura, reconcíliate. Ese es el llamado que tenemos hoy por medio de la carta de Filemón, de que vivamos el Evangelio. Esta vida del Evangelio se refleja en una vida de obediencia y de comunión. Cuando tú eres realmente redimido por Cristo, lo vas a reflejar en una vida de obediencia y comunión. Dice, y llegamos al último bloque, dice los versos 21 al 25, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saludo a Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Hermanos, Pablo, miren lo que dice, te escribo confiado en tu obediencia. Desde que inició esta carta, Pablo no estaba exhortando a Filemón. No lo estaba exhortando. Él había escuchado del buen testimonio de Filemón, había escuchado de su fe, de su amor por los hermanos, había escuchado de que Filemón estaba confortando los corazones de los creyentes, de que estaba siendo útil para la obra. Pablo lo que estaba era estimulando a Filemón a ir más allá, porque la solicitud de perdonar a ese esclavo no estaba fácil. Por eso, afiánzate en tu comunión con el Padre para que puedas hacer cosas que tú no te imaginas. Vivir el Evangelio como tú no te lo imaginas. Él estaba confiado en que Filemón iba a obedecer. Aunque no tenemos el resto de la historia, confiamos plenamente que esto sucedió, de que Filemón restauró, porque un hijo de Dios debe actuar como un hijo de Dios. Si dices que eres un creyente, debes andar como anduvo Cristo. No podemos dudar de eso. Debes ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Debes vivir el Evangelio. Si tú no vives el Evangelio con las personas que te rodean, entonces deberías evaluar un poco tu vida. Porque si tú eres de las personas que descarta, si tú eres de las personas que no perdona, si tú eres una persona rencorosa, si tú eres una persona iracunda, tú eres una persona que tiene una lista negra de blacklist, hay una serie llamada así, si tú tienes esa lista negra ahí guardada en tu gaveta, hermano, y tienes ese rencor en tu corazón, tienes que revisarte realmente en el Evangelio que tú has creído. Porque esa lista negra, esa justicia que tú estás clamando, que se haga justicia por todo el daño que te hicieron, fue satisfecha en la cruz del Calvario. Cristo Jesús pagó por todos esos pecados, de los cuales te hicieron tanto daño. Recuerda que tú también has hecho daño a otras personas. Recuérdalo. Una vida de obediencia, una vida redimida, refleja la obediencia y la comunión. Y no solamente refleja la obediencia, sino también la comunión. Fíjense que Pablo le dice, ve preparándome alojamiento. Después que me estimula, o sea, después que me dice que perdono a Onésimo, que lo trate como mi hermano, que ya no es un esclavo, ya ni incluso lo puedo utilizar como un esclavo, sino que lo tenga como un hermano, vas a venir también a darte alojamiento. La comunión, hermanos, es restaurada. El perdón no solamente y la reconciliación y la redención, el ser redimido no se queda solamente en esta parte de perdón, sino en la reconciliación y en la armonía entre las personas. Filemón iba a tomar a Onésimo como su hermano, y si Pablo iba, también le iba a dar alojamiento. Iba a tener esa coinonía, esa comunión entre Dios y los hermanos. No te quedes solamente con el hecho de que sí, yo lo perdoné en mi corazón. Yo lo perdoné en mi corazón, pastor, no tengo rencor hacia él, pero no lo quiero ver más nunca en mi vida. Bueno, debatible, ¿no? Hay ciertas condiciones que podemos evaluar en estos casos, temas de violencia, por ejemplo. Pero si no hay nada que pueda alterar esto, la ecuación es sencilla. Si perdonaste de corazón realmente y entiendes cómo te perdonó Cristo, tu relación que tenías con esa persona tiene que también cambiar y ser reconciliada y estar aún mucho mejor de como estaba antes. Pablo
sabía, él le dijo, tú incluso vas a hacer mucho más de lo que estoy pidiendo. O sea, no solamente iba a recibir como un hermano, iba a ponerse a trabajar con él, a vivir con él para el reino, porque para eso estamos llamados. Nuestra vida como hijos de Dios, nuestra vida como redimidos, debe ser reflejada en una vida de comunión y de obediencia, entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros, principalmente. Esta historia, hermanos, refleja el evangelio de tapa a tapa. El pecado de Onésimo, el haber sido huido delante de la presencia de su amo, refleja nuestra condición de pecadores, de cómo también nosotros huimos delante de Dios producto de nuestro pecado y estamos separados de Él. La intervención de Pablo, el apelar, el estar ahí dispuesto a pagar el precio, refleja la intervención de nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó el precio de nuestros pecados. La nueva vida de Onésimo refleja la nueva vida del creyente una vez que ha entendido lo que Cristo hizo por nosotros y nuestra verdadera utilidad que tenemos ahora. ¿Ven cómo cada elemento forma parte del evangelio? Esto nos invita a vivir el evangelio. Esta carta nos invita del principio hasta el final a vivir, no solamente a entender el evangelio, sino a vivir lo que es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Vivir el evangelio, porque somos hijos de Dios y nuestra vida debe ser congruente a lo que decimos que somos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a de verdad profundizar en el evangelio, conocer más tu palabra y ponerla en práctica, aun y cuando sea tan difícil hacerlo, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu entrega, por tu amor por nosotros. Gracias por ser nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. Ayúdanos a seguir tus pasos. Obra tú, Padre, en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.